Buenos días, bienvenidos a nuestro séptimo webinar del 2 de junio. Mi nombre es Sebastián Fernández y yo estoy a cargo de Paratec para América Latina. Vamos a ver un tema nuevo, no hemos tocado en los capítulos anteriores respecto a un equipo en particular. Van a notar, los que ya se pudieron conectar otras veces, van a poder notar que hay similitudes, pero en términos operativos, con cómo funciona el equipo. Pero vamos a notar nuevas capacidades que antes no habíamos revisado. Respecto a los webinars anteriores, nos pusimos al día con ustedes y ya enviamos los links con los webinars grabados y los videos que correspondían a algunos de ellos. Tenemos hasta el de la semana pasada que ya se grabó, se editó y está publicado. Les envié los links por ahí por el jueves o el viernes de la semana pasada. Si alguno se me pasó, por favor, mándenme un mensaje al teléfono o un correo y les mando los links, ya que son, en la misma página están todos los videos publicados, así que pueden acceder a todos los que estaban más atrás. Vamos a ver el kit de estabilización Interstate, que es el más grande que nosotros tenemos en términos de capacidades, en términos de piezas. Y próxima semana ya se nos viene un resumen de lo que hemos visto anteriormente, que es el kit de estabilización vehicular pesado, que es una mezcla de todo lo anterior: elevación, estabilización liviana, mediana, pesada, elevación neumática, elevación hidráulica, tiene todos los temas en uno solo. Así que en términos de cosas nuevas, hoy es el punto que vamos a revisar. Acuérdense siempre también como advertencia, esto es un webinar informativo, no pretendemos certificar ningún tipo de habilidad técnica, solamente mostrar cosas que se están haciendo en el mundo con distintas escuelas, distintos desarrollos, para que puedan ir conociendo y mejorando en cada uno de sus procedimientos internos. Recuerden siempre que nosotros lo instamos a que cualquier curso sea hecho con instructores certificados, por el riesgo que todas estas operaciones de rescate pesado involucran. Respecto a lo que vamos a ver hoy, los puntales que vamos a ver hoy son del tipo Longshore y se diferencian así rápidamente con los que vimos antes por el color. Son los de color dorado. Nosotros habíamos revisado solamente los de color gris y los de color negro, que son los hidráulicos. Y estos puntales de Longshore se lanzaron recién en el año 2000. O sea, son relativamente nuevos. Los anteriores, los grises, se lanzaron en el año 92. Entonces, algo que todavía está, que no es masivo. No es, está en muchos grupos user, en muchas unidades de rescate, pero no es masivo como el equipo que hemos visto anteriormente. Y como es algo que no conocemos bien, lo vamos a revisar pieza por pieza. Si ven ustedes después la presentación en inglés, la presentación en inglés se está transmitiendo en simultáneo, pero en otros países, especialmente Estados Unidos y Canadá, ellos hicieron una presentación un poco más resumida, porque ya dan por conocido muchos puntos. Entonces, para América Latina y también para la gente que no está viendo en Europa, que quizás no conoce, vamos a revisar pieza por pieza este sistema para después ya conectarnos más directamente con lo que está viendo la gente en inglés, que ya son cosas más de aplicación. A la derecha pueden ver la imagen del puntal. Los puntales tienen tres piezas, idéntico al sistema de color gris, es idéntico. La única diferencia es el diámetro, y por supuesto el color. Aquí estamos trabajando con un tubo de aluminio de 3,5 pulgadas de diámetro. Y eso es lo que nos da mayor alcance y mayor capacidad. Ahí está la clave, nada más que en el diámetro. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos un eje sólido que corre por el interior de este tubo, es un eje roscado. Y este collar que está aquí corre a través de ese hilo y nos permite asegurar el sistema. Nada más que eso. Es sumamente simple. Trae algunos indicadores al costado, por ejemplo la tabla de carga. Vamos a revisar más adelante la tabla de carga. Nos indica cuánta carga y con qué factor de seguridad podemos trabajar en ese puntal. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuánto puede soportar a tal longitud y con qué factor de seguridad? Y aquí esta wincha amarilla que está en el costado nos indica la carrera que tenemos disponible. Hemos trabajado los últimos 2 años en el rediseño de las etiquetas porque eran bien complicadas. Era una mezcla de pies con pulgadas, con centímetros. Hoy día se llevó solamente a pulgadas y se llevó a centímetros. Están las dos nomenclaturas. Si se fijan aquí al costado, está de lado, no se alcanza bien, pero hay una wincha de color naranjo arriba y abajo. Eso nos indica la longitud del puntal. Una en pulgadas y la otra en centímetros. Ya se sacaron los pies de las etiquetas. Antes teníamos pies y se hacía un poco engorroso para poder entender. Pero lo principal
que estamos hablando de un puntal de 3,5 pulgadas de diámetro. Son 0,5 pulgadas más que el de color gris, pero en peso y en capacidades se nota mucho la diferencia. Y funcionan también con aire, CO2 o nitrógeno. Y como los otros, funcionan solamente a compresión, no a tensión, porque en tensión el sistema se empieza a alargar. Y esta es su función, poder darnos más longitud. ¿Y para qué lo ocupamos? Para todas las operaciones de rescate que requieren gran capacidad de estabilización y a un mayor alcance. Ese es el punto. Y aquí está la tabla de carga. Estas tablas de carga nosotros las trabajamos para poder diseñar los equipos de acuerdo a esas capacidades, pero también están certificadas por empresas de ingeniería externas. Entonces también se cuenta con ese soporte para confirmar que esto está bien hecho y bien diseñado. ¿Cómo se lee la tabla? Y esta es la misma que está pegada detrás de cada puntal y en los manuales de cada puntal. A la izquierda tenemos la columna de la longitud, que está en pies y en metros, y va aumentando desde 1,8 metros hasta los 4,8 metros. Y después los pares de columnas que están acá nos muestran los factores de seguridad en libras y en kilos. Un factor 2:1, un 3:1 y un 4:1. Nosotros como fabricantes siempre vamos con el 4:1. ¿Y qué nos indica esto? Que a 1,80 m, según la columna de la izquierda, el puntal nos puede soportar casi 10.000 kilos con factor de 4:1. ¿Qué quiere decir el factor de 4:1? Que tenemos 30.000 kilos hasta llegar desde los 10.000 que estamos operando hasta los 40.000 como una reserva de seguridad antes de que se produzca el colapso o la ruptura. O sea, tenemos una reserva en caso de que tengamos algún golpe de carga, algún movimiento inesperado y que el puntal sea sometido a un esfuerzo para el que no estábamos preparados. Es una reserva de seguridad, por eso que siempre lo llamamos factor de seguridad por lo mismo, y no es una capacidad que nosotros queramos usar, no es para abusar del puntal, es netamente una reserva que tenemos de carga de seguridad por si hay algún movimiento inesperado y el puntal tenga que someterse a un esfuerzo mayor. Entonces a 1,80 m el puntal nosotros lo trabajamos como que está soportando 10.000 kilos prácticamente, y a los 4,80 m, que es el máximo, está soportando 1.360 kilos. Se fijan, mayor longitud, menor capacidad. Eso es lo que tenemos que tener claro porque es el peligro que nosotros corremos si hacemos mal la estimación de carga y de longitudes también. El factor 2:1 es nada más que el doble en términos de capacidad de uso. No quiere decir que el puntal soporte más. Lo que estamos haciendo es que estamos bajando el margen de seguridad. Eso es. El puntal siempre va a soportar lo mismo, los 40.000 kilos hasta la ruptura. Pero lo que estamos haciendo con el 2:1 es que estamos jugando con la mitad de nuestro factor de seguridad. Solamente tenemos 20.000 kilos de reserva y no los 30.000 que tenemos con el 4:1. Vamos a revisar ahora puntal por puntal. La línea dorada o Longshore tiene 5 puntales. El más pequeño va de los 66 centímetros colapsados hasta los 91 centímetros en su máxima extensión. Y el más largo, desde los 2,90 metros cerrado hasta los 5 metros en su máxima extensión. Es un puntal gigante que se usa mucho para apuntalamiento estructural de gran altura. En operaciones de rescate vehicular no lo vamos a ver nunca porque, en primer lugar, prácticamente no cabe en ningún camión de rescate de primera respuesta. Generalmente está en contenedores, en trailers de equipos user, porque se usa para apuntalamiento estructural de gran altura. Pero los otros más pequeños sí se usan en rescate vehicular. Y el que está acá, el que estoy marcando, que es el anterior de 1,80 m a 2,95 m, es el que se usa mayoritariamente en rescate vehicular pesado. Y se fijan, para los que ya tienen estos equipos, que cambiamos la nomenclatura. Ya se eliminó la nomenclatura en pies. Por ejemplo, el puntal Longshore de 72 pulgadas a 116 pulgadas, o de 1,83 m a 2,95 m, antes se llamaba puntal 610. ¿Y qué implicaba el 610? Que eran 6 pies cerrados y 10 pies en su máxima extensión. Entonces teníamos una mezcla ahí de pies con pulgadas, con centímetros, y que no aplicaba para el juego de los puntales grises, solamente para los dorados. Entonces se hacía más complejo, así que lo llevamos a pulgadas y centímetros como el sistema gris. Así que ahora las etiquetas son prácticamente las mismas, cambian por supuesto las tablas de carga y las longitudes. También, ¿qué agregamos en la etiqueta? Agregamos colores. ¿Por qué? Porque es difícil que nos aprendamos de memoria todos estos números. Incluso a mí se me hace difícil a veces procesar todos los números. Entonces, ¿qué hicimos? Que le pusimos un color, para el más corto, al de 66 centímetros amarillo,
al de 91 centímetros rojo, después naranjo, verde y después azul. Entonces ya para nosotros es más fácil relacionar la longitud del puntal con un azul. Entonces uno pide tráeme un azul, tráeme un verde, tráeme un amarillo, en vez de pedir tráeme unos 66 a 91 de 1,20 m. Tenemos más facilidad para recordar los colores que para recordar los números. Porque si se fijan, es harto número y se puede hacer complejo para la memoria. El sistema también trabaja con extensiones. Mismo principio del puntal gris. Tenemos extensiones de 30,5, de 61, de 1,22 m y de 170 centímetros. Son las que están aquí. También traen su etiqueta. Azul, verde, naranja y roja para hacer el mismo juego de relacionar largo con color y no con número. Sí, aquí hay un cambio sumamente importante en la restricción. Acuérdense que había restricciones para uso de extensiones. Las extensiones no se pueden usar de manera infinita en un puntal. En la línea gris eran 2 puntales o 90 centímetros lo que se cumpliera primero. En esta línea cambia. Es una sola extensión o 4 metros 90 lo que se cumple primero. A 4 metros 90 en rescate vehicular rara vez lo vamos a ocupar. Rara vez. En apuntalamiento estructural sí se puede ocupar mucho más. Acuérdense que son los mismos equipos de apuntalamiento estructural que de rescate vehicular. Pero en rescate vehicular generalmente vamos a llegar a los 3 metros, un poco más arriba de los 3 metros, en la mayoría de los casos. Vamos a llegar a algunos casos más arriba, pero la idea es que nunca se pase de una extensión o de 4 metros 90. Esa es la regla para que se mantenga la integridad del sistema, la que está detallada en las tablas de carga. Vamos a pasar ahora al kit de estabilización vehicular pesado o el Interstate. Este kit puede soportar en total, considerando todos los puntales, hasta 54.000 kilos con factor de seguridad 4:1. Y los puntales, que son 6, pueden ir desde 1 metro en su longitud más corta hasta los 4 metros 30. O sea, se fijan que este kit no estamos llegando nunca a los 4 metros 90. Este kit es más corto porque está destinado a rescate vehicular y no a apuntalamiento estructural. A apuntalamiento estructural estamos llegando más arriba. Y la capacidad por puntal, esto es tomado de la tabla, no es aparte, son los mismos puntales. Hasta 2 metros podemos soportar 10.000 kilos por puntal. Entre los 2 metros y 2 metros 40, 9.000 kilos. Se fijan que ahí ya empezó a decaer. Ya 3 metros son 5.400 kilos. La bajada que tiene la curva es fuerte, no es lenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas brechas que se nos van haciendo entre una longitud y otra, de 1 metro hacia 1 metro, incluso a 50, 60 centímetros ya en los puntos de más arriba. O sea, la curva baja rápido y es algo que tenemos que tener muy claro. En este kit, ¿qué se incluye? Se incluyen 2 puntales de 91 centímetros a 1,27 m, 2 puntales de 1,22 m a 1,85 m y 2 puntales de 1,83 m a 2,95 m. Se fijan que el puntal más largo no alcanza a ser el principal el más largo, digamos, el que se usa en apuntalamiento estructural de gran altura. Entonces, con 1,83 m a 2,95 m más las extensiones, podemos manejar prácticamente todos los escenarios que nos encontramos en una ciudad o en una carretera. Y también tenemos extensiones. También son 6, pensando en una por puntal. Son 3 de 61 centímetros y 3 de 1,22 m. Las puntas, aquí tenemos ya un juego distinto de puntas. Podemos hacer distintas aplicaciones. La primera, que es la base, la punta multibase, que tiene varias aplicaciones. Tiene la punta que se puede incrustar en metales por ejemplo, de trailers, de vehículos livianos. Incluso este sistema lo podemos usar en vehículos livianos sin problemas también. Tiene una muesca para pasar un eslabón de cadena. Tiene un agujero en el costado para poder pasar un grillete y usar una slinga. O sea, tiene varias aplicaciones, por eso se llama múltiple. La que está en el medio es la que nos da una V a 90 grados, por lo tanto la podemos ensamblar en algún marco, en algún chasis. Y la contour, que es la redondeada, la que también nos da buen soporte en ciertos bordes, por ejemplo. En estanque no se suele usar porque el estanque son blandos, relativamente blandos, entonces pueden ser perforados, pero muchas veces se usa también para apoyar ciertos marcos que tienen una figura un poco más redondeada, bordes, por ejemplo, marcos de ventana, marcos de puerta de vehículos pesados, es bastante útil también. Y por lo mismo que se incluyen todas esas para que se pueda hacer el ajuste necesario de acuerdo a la situación. Las bases que se incluyen también son 6 para poder usar los 6 puntales a la vez.
son del tipo pivotante de 45 grados, o sea, la copa va a 45 grados y 45 grados al otro, con la típica anilla de anclaje para poder anclar nuestro sistema de ratchet, nuestro sistema de cadena. Y son de 12 por 12 pulgadas, que son las más grandes que se usan en rescate vehicular, porque nos dan una buena sustentación, una buena base de soporte. Y también vienen con sus orificios, con 8 orificios de 1 pulgada, para el uso de estacas en caso que necesitemos o no tengamos, o pernos de anclaje puede ser también, que no tengamos cadenas, no tengamos ratchet y nos veamos la necesidad de perforar el suelo para poder anclarnos. Las ratchets, incluimos 6 ratchets. Acuérdense que estos ratchets son ratchets de rescate, soportan hasta 1500 kilos con factor de 3:1. Las ratchets de rescate, acuérdense que nos permiten tensar como cualquier ratchet, pero también nos permiten liberar la carga de un diente del tambor. Entonces esa es la diferencia y nos permiten, sobre todo en cargas pesadas, nos permiten hacer un manejo, soltar la carga de manera controlada y no que se nos vaya de golpe. Esa es la diferencia entre una ratchet de carga normal y una que pueden encontrar en cualquier ferretería y una ratchet de rescate. Y algunos accesorios también de anclaje, los llaveros, que soportan 2450 kilos, también con factor 3:1, que nos permiten anclarnos a distintos puntos que tengamos cierta dificultad para llegar con la ratchet. Entonces anclamos primero el llavero, por ejemplo cerca de zonas calientes, la ratchet como es textil se puede dañar. Entonces cerca de esas zonas metemos primero el llavero y el llavero nos sale a una zona más limpia, segura, y ahí anclamos la ratchet hacia una zona segura. Tenemos cadenas también. Las cadenas que vienen en este kit son 2 cadenas de 6,1 metros de grado 100 y 3/8 de pulgada. Estas cadenas están soportando una carga de 4000 kilos también con factor 4:1. Entonces también yo les he pedido hartas veces a los que nos han sintonizado antes que puedan estudiar el tema de las cadenas. Las cadenas tienen una ciencia súper importante, son muy buenos sistemas y muy delicados también, entonces hay que aprender bastante sobre diámetros, sobre los grados de las cadenas, sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer con cadenas. En este caso, los ganchos que trae nuestra cadena son ganchos de anclaje, o sea, ganchos que cierran sobre el mismo eslabón, no son ganchos para enganchar en cualquier parte. También es un punto a analizar bien, de dónde nos vamos a anclar, dónde vamos a hacer nuestro anclaje con la cadena. Y abajo tenemos 2 cubrebordes de neopreno, que son nada más que 2 placas de neopreno de espesor de 1 pulgada, que son para proteger los puntales o las puntas del puntal, para evitar que perforen la estructura, especialmente los trailers, que son delicados, en términos comparativos son delicados. Un puntal puede perforar la pared de un trailer sin ningún problema. Entonces ayudamos a que el puntal se deslice por las murallas y no penetre. Algo sobre las cadenas que les había mencionado antes. Nuestro kit incorpora 2 cadenas solamente, pero lo ideal es que ustedes puedan tener más cadenas. Se trabaja mucho con cadenas estas y hemos detectado que hay formas no seguras que hemos visto que ciertos grupos de rescate cómo operan las cadenas. Nosotros trabajamos con varias escuelas y ellos siempre están analizando cuál es la forma más segura y óptima de trabajar con cadenas. Y hemos llegado a la conclusión que un buen kit de cadena puede ser como el que está ahí en la imagen. Estamos trabajando nosotros en todas nuestras operaciones. Ojo, no son cadenas que fabriquemos nosotros, esas las pueden adquirir en cualquier lado mientras cumplan los estándares. Nosotros siempre estamos trabajando ahora con 2 cadenas de 6 metros de grado 100 y 3/8 de pulgada. Pero ¿cuál es la diferencia? No sé si alcanzan a ver la imagen acá arriba, que en un costado tiene un gancho con cierre, con el seguro, que es prácticamente parecido a lo que usan los mosquetones, muy similar al sistema. Entonces ese gancho nos permite anclarnos a nuestras bases, a la anilla de seguridad de nuestras bases. A ese ya es un punto a favor. Y al otro lado tiene un gancho, el típico gancho como el nuestro, que se ancla al eslabón. Y también una anilla, que nos permite usar para poner acortadores, lo que necesitemos en ese momento. Son 2 cadenas de ese tipo. También tenemos 2 cadenas del mismo tipo, pero de 3 metros, que son más cortas. En el caso que no necesitemos mucha longitud, porque también trabajar con estas cadenas es complejo porque son pesadas. Tienen mucho peso, entonces no es llegar y tirar una cadena al suelo y empezar a trabajar con ella. Por lo mismo hay de 6 metros, de 3 metros, para que sea más fácil. Y también tenemos acortadores de 30 centímetros, pero de 3/8 de pulgada,
o de media pulgada. Entonces ya se nos puede hacer más fácil ajustar los largos de las cadenas. También se están usando mucho los tecles de cadena, o acortadores de cadena, o tensores, no sé cómo le llaman en cada país, pero que también nos permiten tomar dos cadenas por cada lado y tensarlas. Esto siempre pensando en que tenemos cargas lo suficientemente pesadas que no nos permitan trabajar con ratchet para cerrar nuestros sistemas a nivel de base y tengamos que usar cadenas. Nosotros ya estamos considerando como vehículo pesado cualquier vehículo que esté sobre las 3 toneladas, sobre los 3.000 kilos. Entonces también es habitual que nos podamos encontrar con vehículos de más de 3.000 kilos. ¿Y qué pasa con eso? Que podríamos tener fuerzas horizontales que puedan romper las ratchets. Entonces, por eso que estamos ahí analizando bien la situación. Hasta el momento nos estamos conformando con 3.000 kilos hacia arriba, considerar un vehículo pesado. Varía mucho entre cuerpos de bomberos y organizaciones de rescate. Nosotros como fabricantes, de hecho lo conversamos un par de semanas, que estamos analizando considerar un vehículo pesado de 3.000 kilos hacia arriba por las fuerzas horizontales a las que están siendo sometidas las ratchets. Entonces, sobre 3.000 kilos para arriba, estaríamos ocupando solamente cadenas para firmar nuestro sistema y no cintas ratchet. Ratchet para vehículos livianos, y podríamos pensar también en utilizar 2 ratchets por anclaje, pero también requiere que estemos pensando bien cuáles son nuestras fuerzas y cómo se comporta el sistema, pero en una operación de rescate es difícil que nos pongamos a hacer tanto análisis. Es mejor prepararse previamente y decir, sobre tantos kilos uso cadenas, para abajo uso ratchet. Más simple. Y aquí al lado se pueden fijar también que las cadenas tienen sus limitaciones. Son equipos muy resistentes, pero también delicados en cuanto a si nosotros violamos las normas de seguridad. Los ángulos en los que trabaja afectan mucho. O sea, por ejemplo, a 90 grados, que es el ideal y el que se mide, la carga de trabajo se mide así vertical, anclado a un punto y la carga directo abajo. Si estamos soportando aquí 1.000 libras sin ningún problema, a 30 grados podemos soportar 500 libras. Entonces, el ángulo, como en todo esto que es fuerza, afecta directamente el desempeño y por supuesto que la seguridad. Así que recuerden siempre las cadenas, tratar de estudiar el tema. Es súper interesante. Hay proveedores locales prácticamente en todos los países. No es un producto exclusivo, pero sí que cumple los estándares de grado 80 hacia arriba, grado 80, grado 100, y el grado 100 ahora nosotros estamos trabajando para lo que es rescate, no menos que eso. Respecto a los grilletes, también son equipos súper sencillos que se pueden usar con nuestro equipo. El que está aquí a la derecha, que es el tipo D de 3 pulgadas, el que se puede usar en nuestra base múltiple. Para eso que es el agujero que tiene por el costado. Entonces se pasa el pasador y tenemos el grillete tomado desde el puntal. Y podemos pasar una eslinga por un estanque, podemos estabilizar con este sistema. Y también hay que tener sus precauciones con esto. Podemos usar fuerzas a 180 grados, incluida en el pasador, 2 fuerzas saliendo, pero desde el arco del grillete. Se fijan acá, dice en rojo que nunca tienen que salir desde el pasador. El pasador es la parte sensible, por lo tanto, y siempre tiene que estar protegido respecto a la dirección de la fuerza. Las fuerzas siempre tienen que ir por el arco y por el pasador, pero nunca por los costados. Que por lo mismo que aquí se muestran las figuras incorrectas, cuando va por el lateral, cuando va en diagonal, siempre tienen que ir por el arco y por el pasador una sola fuerza, no 2. Por el arco podríamos pensar en 2 fuerzas. También es un tema esto de los grilletes, va muy asociado con el tema de las cadenas. Los ángulos de nuestros puntales. Recuerden que las fuerzas que están detalladas en las tablas de nuestros puntales son fuerzas axiales. Quiere decir que es la fuerza que pasa por el alma del puntal. Y no necesariamente la misma que la fuerza vertical que estamos soportando. A 90 grados, que es el caso ideal y es súper atípico, casi no se usa, muy poco. ¿Qué implica esto? Que la carga que estoy soportando es la misma que está pasando por el puntal. O sea, no hay problema. Si estoy soportando 1 tonelada, por el puntal está pasando 1 tonelada y puedo ir a la tabla y ver si estoy bien o estoy mal de acuerdo a la longitud. Pero en la medida que el ángulo se va acostando, se va yendo al suelo, la fuerza que se va por el puntal ya no es la misma, va aumentando. Entonces, a 75 grados tengo que
la fuerza que va por el alma del puntal es 1,04 veces la carga vertical, a 60 es 1,15 veces, a 45 grados es 1,4 veces, y a 30 grados es el doble. Entonces eso es lo que hay que tener muy claro, que si yo estoy soportando 1 tonelada a 30 grados, el puntal está haciendo el doble esfuerzo, está soportando 2 toneladas. Y esa es la fuerza que yo tengo que ver en la tabla, no la vertical, porque eso no es el esfuerzo que está sintiendo el puntal. Por lo mismo, nunca trabajamos con grados menores a 45. Se fijan aquí en la tabla, entre 45 y 60 grados para vehículos livianos. Porque en realidad el vehículo liviano no le va a poner mucho esfuerzo al puntal. Pero a vehículos pesados tenemos que ir más arriba, a 60. Cosa que la fuerza a lo más sea 1,15 veces la fuerza vertical, la que va pasando por el alma del puntal. ¿Qué otra incidencia trae esto? Que en la medida que el ángulo se va acostando, la fuerza horizontal va aumentando también. Y esa es la que sufre la ratchet, o la que sufren las estacas, o la que sufren las cadenas. Directamente horizontal. Se fijan, a 30 grados es 1,73 veces la carga vertical. Mucho. A 45 grados es la misma. O sea, 1 tonelada aquí y 1 tonelada para el lado. Es mucho. Entonces, por lo mismo que hay que analizar bien cuál es nuestro sistema de anclaje, si la ratchet no está siendo suficiente o tenemos que pasar a usar cadenas. Y las cadenas, grado 80, de 3 octavos de pulgada, nos está soportando 3.200 kilos, que es la carga nominal de trabajo. Y la de grado 100, de 3 octavos de pulgada también, 4.000 kilos. Entonces, por lo mismo, ya nosotros estamos trabajando prácticamente con cadenas de grado 100. Las de grado 80 también las descontinuamos, estamos solamente fabricando las cadenas de grado 100. Por lo mismo hay que estimar los pesos vehiculares. También les he dicho anteriormente que vayan a la normativa de cada país, puedan verificar en su Ministerio de Transporte cuáles son las cargas que están permitidas pasar por sus carreteras, porque varían de país en país. Entonces no es necesario que revisemos cada normativa, pero cada uno debería saber cuáles son los pesos que están circulando por sus calles y las configuraciones. Por ejemplo, lo que es transporte de contenedores, tenemos países, sobre todo Estados Unidos y Canadá, en que tenemos cargas de hasta 45 toneladas y contenedores de 53 pies, que en realidad casi no se ven en otros países. En Chile, por ejemplo, lo normal son los de 20, de 40 pies, pueden pesar en 32, 34 toneladas, pero de 53 pies es raro ver, muy raro, no es común. Hay lugares en que se repite mucho y son cargas muy pesadas, por lo mismo tenemos que ver qué tenemos circulando por nuestras calles. Y estos generalmente van cargados al máximo por un tema de costos, hay que sacar el máximo provecho, por lo tanto siempre tenemos que asumir que nos vamos a encontrar con un contenedor absolutamente cargado. Lo bueno es que son equipos súper resistentes, los contenedores son buenas estructuras firmes y son simétricas, por lo tanto ya sabemos más o menos cómo va a ser el comportamiento frente a una estabilización o frente a una elevación que tengamos que hacer por rescate. Y verificar si tienen los anclajes siempre correctos, bien hechos con el trailer. Tienen siempre sus placas de carga, tara, carga, y lo ideal es siempre asumir, si no tenemos información, asumir que está cargado al máximo. Pero con el equipo que estamos viendo ahora podemos manejar estas situaciones sin ningún problema. Estos son más complejos, los mezcladores de hormigón. ¿Y por qué? No solo por el peso, sino porque tienen una carga dinámica en su interior, que nos va a hacer la vida bastante difícil. Y hay muchos accidentes de esto también porque tienen el centro de masa un poco más arriba, tienden a volcarse y generalmente terminan volcándose sobre un vehículo más chico. Y ahí vamos a tener trabajo. El camión pesa entre 9.000 a 13.500 kilos, también depende del fabricante. Hay muchas marcas de esto, hay con chasis comercial, hay unos con chasis especialmente hechos para la aplicación, como el Terex que está allá abajo, que también no se ve en todos los países, pero tiene una configuración diferente. El betonera le llamamos acá, no sé en otros países cómo le llaman, pero el mezclador, se fijan, es una figura alargada, bien alargada, que pasa incluso sobre la cabina, entonces tiene otro comportamiento cuando ya esté volcado, necesitemos estabilizar y levantar. Y completamente cargado puede pesar hasta 30.000 kilos, pensando que la densidad de los hormigones son de 2.400 kilos por metro cúbico. Generalmente estos camiones llevan 8 metros cúbicos. Me parece que el Terex lleva incluso un poquito más, pero en promedio estamos hablando de 7 a 8 metros cúbicos por camión. Entonces es mucho peso. Y tenemos el problema del
de la carga dinámica. En la medida que estemos estabilizando o elevando esto, el contenido de la carga se nos va a empezar a mover y nos va a hacer la vida bastante complicada. El tema también que hemos repetido mucho es el concepto de tener el aplastamiento. Nosotros, cuando tenemos un atropello, un aplastamiento, lo primero que hacemos es detener el aplastamiento. Antes del concepto de estabilización primaria. Por lo mismo, siempre los invitamos a hacer análisis de sus procedimientos internos, porque también difiere mucho. Hoy día se maneja mucho el tema de la estabilización primaria y de la secundaria, pero no se habla del aplastamiento, y eso es porque se olvida el concepto cuando tenemos un atropello, una carga sobre una persona, una carga sobre un vehículo, que la gravedad sigue actuando. Y más allá, si yo pueda detener los movimientos horizontales o laterales, no me tengo que olvidar que la gravedad siempre está actuando. Y por lo mismo que nosotros siempre tenemos como primer punto el detener el aplastamiento, que es nada más, es sumamente simple que instalar un puntal de forma vertical para lo más próximo a la víctima, lo más próximo al vehículo que esté aplastado, para que el aplastamiento no siga afectando a esa estructura y toda esa fuerza pase por los puntales al suelo. Entonces siempre nosotros vamos con ese primer punto, detener el aplastamiento. Y es súper simple porque es un puntal vertical que no va anclado, no lleva cadena, no lleva ratchet, nada. Es nada más que una verdadera columna vertical que ayuda a que los esfuerzos se vayan por ahí y no sigan aplastando al vehículo o a la víctima que está debajo. Y de ahí empezamos con el tema de la estabilización primaria, que es con la madera, de acuerdo a cada procedimiento interno. Esto también pasa en las carreteras, que los vehículos mayores que colisionan con un vehículo menor lo arrastran y lo terminan empotrando contra una barrera, contra un muro, o simplemente le pasan por encima. Aquí operamos de la misma forma. Primero tenemos el aplastamiento, porque si el vehículo pesado está sobre el vehículo más pequeño, la gravedad sigue actuando y sigue apretando hacia abajo. Por lo mismo lo que hacemos, primero detener el aplastamiento. Ponemos algún tipo de puntal vertical para que la carga se vaya por ahí y no siga aplastando al vehículo más pequeño. Estabilizamos el vehículo pesado, después el vehículo liviano, y de ahí procedemos con cualquier tipo de procedimiento interno a hacer el rescate en los vehículos. ¿Y por qué estabilizamos el vehículo pesado primero? Es porque el que tiene más probabilidad de hacernos daño, tanto nosotros como el vehículo que está abajo. Entonces siempre hay un tema de qué hace más daño. O sea, el vehículo menor podría caer, pero está aprisionado. Difícil que se mueva. Pero si el vehículo menor cae, nos puede caer encima de nosotros y va a desestabilizar todo, haciendo más daño a las personas que están en el vehículo más pequeño. Por lo mismo siempre tratamos de ir al vehículo más grande, que es el que puede generar más daño potencial. Otro tipo de accidente con empotramiento o aplastamiento. Y hay una pregunta que tenemos que resolver aquí. También en este caso que tenemos un bus volcado sobre un vehículo o sobre una persona, en realidad da lo mismo, tenemos que levantar o detener ese aplastamiento. ¿Hacemos la explicación ahí debajo o sacamos el vehículo y trabajamos en una zona segura? Ese es un tema que se tiene que conversar con los servicios de salud de cada área también. ¿Quiénes son los que nos van a definir las prioridades? Muchas veces. La vieja escuela enseñaba que los pacientes tenían que inmovilizarse y casi congelarse en el lugar y no tocarse, sacar todo de su alrededor y subirlo a la ambulancia. ¿Qué implicaba eso? Que teníamos que trabajar ahí debajo de esa carga pesada para poder hacer esa explicación. Hoy día en muchos lugares lo que se hace es que se asegura la escena, se estabiliza el vehículo pesado, se hace una pequeña elevación y el vehículo menor se saca y se trabaja en la zona segura. Pero como les decía, depende mucho del sistema de salud con el que estemos trabajando. Si el sistema de salud acepta eso, bien para nosotros, trabajamos en la zona segura, pero hay muchas escuelas que te enseñan todavía que el paciente tiene que mantenerse ahí congelado sin moverse, por lo tanto eso nos obliga a trabajar en la zona de riesgo, ahí debajo. Por lo mismo tenemos que redoblar nuestros esfuerzos de estabilización y revisión constante de esto. Entonces, si hacemos esto, si tenemos que sacar el vehículo, tenemos que pensar en una elevación. Y tiene que ser una elevación controlada,
con seguimiento de carga, y para eso están los equipos instalados de estabilización aérea. Acuérdense siempre que cualquier sistema de elevación, neumático, hidráulico, mecánico, si levanten hasta con las manos, tiene que seguir con un sistema de estabilización, un sistema de seguridad que me permita mantener la carga si el sistema de elevación falla. Podemos tener aplastamientos múltiples. Este tipo de camión no se ve mucho en nuestros países, pero sí nos puede pasar con un tren, por ejemplo. Un tren que se descarrila nos puede generar un aplastamiento múltiple, no necesariamente de vehículos, pero sí de personas. En Estados Unidos se ven esos trailers dobles, en Canadá se ve el famoso B-Train, y que son estructuras de 75, 63 toneladas, que es mucho, pero si se nos descarrila un tren, tenemos aplastamiento de personas, va a ser exactamente el mismo cuento. Y trenes tenemos en todos lados, en prácticamente todos lados tenemos metros y trenes, y que nos pueden jugar esta mala pasada. Los aplastamientos múltiples se trabajan mucho con esta figura acá al lado, o sea, haciendo apuntalamientos por vagón, apuntalamientos por tráiler. Se necesita harto equipo, pero al menos el kit Interstate puede dar la primera respuesta antes que llegue una grúa, antes que llegue ayuda de otros lados. Otro tipo de accidente con empotramiento que es complejo es el que tenemos con los trailers. Con estos trailers de pared blanda que les llamamos, que si bien es metálica, no ofrece mucha resistencia a la carga que está al interior. ¿Qué pasa en este caso? Aquí hacemos una mezcla de técnicas. Cuando tenemos este tipo de accidente y la carga interior se desestabiliza o hay alguna inclinación del tráiler, la carga tiende a apoyarse sobre las paredes y probablemente la termine rompiendo, porque las paredes no están hechas para eso, es prácticamente una protección contra el clima, contra los elementos, pero no es un soporte estructural. Entonces lo que hacemos es hacer una captura de esa carga, tipo Raker, tipo apuntalamiento exterior, que se usa mucho en estructuras colapsadas. Pasamos un travesaño por la pared del tráiler y ponemos nuestros puntales a piso, y de esa forma capturamos la carga inestable que está al interior del camión, y así evitamos que rompa el muro y se vaya encima del vehículo que está abajo. Así que puede pasar mucho con estos trailers que son de paredes muy blandas, así que hay que tener mucho cuidado. Acá abajo está hecho con otro tipo de accesorio. Si se fijan, está con los puntales dorados, pero tiene brazos entre medio y tiene unos rieles. Es un concepto que viene del apuntalamiento estructural. La idea es englobar eso, que estoy tomando una carga que está inestable y la tengo que llevar de alguna forma segura al suelo. Y en este caso está ayudando a detener el aplastamiento para evitar que ese vehículo se siga aplastando, y nos está soportando los muros también para evitar que colapsen y tengamos alguna complicación adicional con la carga aplastando aún más el vehículo. Estos son algunos incidentes reales que hemos podido ver y que se trabajan con nuestro equipo. El de la figura de la izquierda es un poco complejo de entender, pero ese vehículo fue aplastado por el contrapeso de un puente levadizo. Esos puentes, cuando se están levantando, tienen un contrapeso atrás que los ayuda a que el trabajo sea más fácil, y que son unos bloques de hormigón gigantes de mucho tonelaje. Por lo mismo, esos puentes tienen semáforos. Si ustedes pasan con la luz roja, pueden terminar así, y generando un tremendo daño al puente también, y que es lo que nos complica a nosotros como rescatistas, porque ese bloque puede quedar con cierta inestabilidad, y un bloque bastante grande. Entonces ahí tenemos mucho espacio para poder aplicar los equipos. Algo de elevación, estabilización, mucha. Lo que tenemos al medio también pasa mucho en los estacionamientos de centros comerciales. Una persona que quizás por enfermedad se desmayó y aceleró y pasó de largo, o simples conductores que no saben manejar. Pero tenemos esta situación bien a menudo en los centros comerciales, que pasan de largo por el estacionamiento y quedan colgando. Ahí se fijan que están los puntales en contratensión, abajo no se alcanza a ver, pero está la ratchet de abajo. En este caso podemos poner ratchet porque es un vehículo liviano, no nos va a generar ningún tipo de sobreesfuerzo al sistema. Y ya cuando tenemos a la derecha, por ejemplo, aplastamientos con maquinaria pesada o con camiones, que se da mucho en las carreteras, tenemos el típico vehículo pesado sobre un vehículo más pequeño, y que esa fuerza que nos está haciendo el vehículo mayor nos va a hacer la vida muy difícil para meter herramientas de extricación acá, porque además de lidiar con la deformación del vehículo, tenemos que lidiar con el peso que está encima. Por lo mismo tenemos que detener el aplastamiento, hacer algún tipo de elevación, o bien retirar el vehículo desde ahí. Pero para retirarlo
hay que elevar la carga, estabilizarla y después lo retiramos. Entonces es un procedimiento que es más largo, no es llegar y tirar el vehículo. Lo bueno que tiene el kit también, el Interstate, es que es una base muy grande para poder ampliar las capacidades de respuesta. Es la base para todo lo que es apuntalamiento estructural. Es la base para hacer lo que es todo movimiento de carga o sistemas con cuerdas. Por ejemplo, aquí le estamos mostrando el kit bipod o bípode, que se usa mucho también en el tema de estructuras colapsadas, pero se enseña a hacer con madera 4x4, 6x6, se enseña a hacer una A. Y esta A trabaja como si fuera una grúa. O sea, nos permite levantar una carga y a la vez moverla. Es el mismo principio, pero usando los puntales de nuestro sistema. Puede levantar más carga, trabaja con ángulos más amplios, un rango más amplio, pero el principio es exactamente el mismo. Si se fijan acá arriba, funciona con sistemas de cuerdas, winch, Tirford, con los sistemas de movimiento de carga que ustedes están acostumbrados a usar, no es nada distinto. Y se fijan que ahí está moviendo cargas sobre vehículos. Entonces, también se usa mucho para rescate vehicular, rescate animal, se usa bastante también para sacar, por ejemplo, caballos de pozos. Hay zonas rurales donde se da mucho y se usa este mismo equipo para hacer ese movimiento. Y lo mismo de siempre. Esto está hecho para grandes cargas, sean aviones, trenes, vehículos militares. Les mostré algunos webinars atrás, imágenes con levantamiento y estabilización de vehículos militares blindados. Y se pueden usar sin ningún problema. Están diseñados para eso, pero siempre el operario es el que tiene que tener el control y la capacidad para entender el trabajo con cargas pesadas. Por lo mismo están detalladas las capacidades en las tablas, los ángulos que les entregamos. Entonces hay que tener cierto entendimiento de la física que está detrás de esto para no cometer accidentes. ¿Estamos llegando al final? Que me llegó una pregunta acá para ver si se las puedo responder de inmediato. Sí, respecto al kit, me están preguntando por un kit user. Tienen un kit user. Si pueden reemplazar la madera del raker en el trailer de pared blanda con las placas que trae el kit user. Sí, hay que hacer. Nosotros fabricamos dos tipos de placas: una de apuntalamiento estructural y una para rescate en zanja. La de apuntalamiento estructural, obviamente, se puede usar en el apuntalamiento estructural en lo que es contención de cargas en trailer, sin problemas. Pero no hay que usarla en zanja. ¿Por qué? Porque las presiones que nos ejerce el suelo son mucho más grandes y van a destruir esas placas. Entonces, lo que es apuntalamiento estructural y lo que es rescate vehicular se pueden usar. Si han tenido la opción de ver las placas de zanja, se van a notar que son mucho más gruesas, mucho más pesadas, mucho más difíciles de trabajar. Por lo mismo, porque las presiones a las que están trabajando en el fondo de la zanja son mucho más altas. Pero las que son estructurales, las que son del kit USAR, sí se pueden usar en rescate vehicular sin problema. Y se usan habitualmente. Las que vimos en la imagen son del kit el kit USAR, del kit de Raker. ¿Ok? Les vamos a mandar el link nuevamente cuando tengamos este video ya editado y en nuestro sitio, pero es exactamente el mismo link. Los que ya tienen el link antiguo se pueden meter en cualquier momento y se van a dar cuenta que estamos agregando todavía la cola. Lo mismo que el canal de YouTube. Se abrió un canal de YouTube, en realidad está abierto hace tiempo, pero se está actualizando ahora con los webinars. Y si quieren más información, está todo ahí sobre los equipos más antiguos. Van a encontrar harto detalle ahí y algunos tips técnicos sobre Ratchet, sobre cómo leer las placas de carga. Todo está ahí. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un kit mucho más grande. Los mismos equipos que hemos visto hasta ahora, pero los mezclados. Y que nos va a permitir ya resolver prácticamente todos los problemas que nos podemos encontrar en la ciudad y en la carretera. Gracias y nos vemos la próxima semana.